Hay momentos en la vida que uno no elige, pero que lo definen para siempre. Momentos que llegan sin aviso, sin preparación, y que de alguna manera te obligan a mostrar exactamente quién eres. Yo tenía 58 años cuando viví uno de esos momentos. Y lo curioso es que no ocurrió en mi casa, ni en una reunión familiar, ni en ninguno de los lugares donde uno supone que la vida cobra sentido. Ocurrió en un restaurante. Frente a un hombre que valía cientos de millones de dólares. Y ocurrió porque yo, Dolores Fuentes, camarera desde los 19 años, hablaba 5 idiomas. Pero antes de llegar a ese día, necesito contarles cómo llegué hasta ahí. Porque las historias que de verdad importan nunca empiezan en el momento más dramático. Empiezan mucho antes, en los años silenciosos, en los sacrificios que nadie ve, en las decisiones que uno toma cuando nadie está aplaudiendo. La vida que construí con las manos. Nací en una ciudad pequeña del centro de México, la segunda de 4 hermanos. Mi padre trabajaba en una ferretería y mi madre lavaba ropa ajena los fines de semana para que alcanzara. No éramos pobres en el sentido más duro de la palabra, pero tampoco sobraba nada. Lo que sobraba en nuestra casa era trabajo y dignidad. Mi madre decía siempre, lo que no tenemos en el bolsillo, que nos sobre en el carácter. Y yo me lo tomé en serio. A los 16 años empecé a estudiar inglés con un vecino que había trabajado en los Estados Unidos durante 10 años. Le ayudaba a cargar cosas del mercado a cambio de una hora de clase. Después encontré un libro viejo de francés en una venta de garaje y lo estudié durante 2 años sin tener a nadie con quien practicar, solo leyendo en voz alta en mi cuarto para no despertar a mis hermanos. No tenía vocación de poliglota, tenía necesidad de salir adelante. A los 19 años conseguí trabajo en un hotel de la capital. Mesera de turno nocturno. Las propinas eran escasas pero los huéspedes eran internacionales, y yo aprovechaba cada conversación para practicar. El italiano lo aprendí de un chef que venía 3 veces al año. El portugués lo fui absorbiendo de los turistas brasileños que llegaban en temporada alta. No fue glamoroso. Fue constancia. Con los años cambié de trabajo. Llegué a un restaurante de alta gama en la Ciudad de México, de esos que tienen mantel de lino y carta en varios idiomas. Llevaba más de 20 años ahí cuando ocurrió lo que les voy a contar. Me conocían como la camarera que podía atender a cualquier mesa sin importar de dónde viniera el cliente. Era mi orgullo silencioso. El tipo de orgullo que no se presume, pero que se siente por dentro como una raíz firme. Una mañana que parecía normal. Era un martes de octubre. El restaurante tenía una reservación especial para las 12 del mediodía. Una mesa privada en el salón del fondo, el que usamos para reuniones de negocios importantes. Me lo informó el gerente, don Aurelio, la noche anterior. Dolores, mañana necesito que tú atiendas la mesa del salón privado, me dijo con una seriedad que no era habitual en él. ¿Va alguna indicación especial? Pregunté. Los clientes son extranjeros. Uno de ellos es un empresario japonés muy importante. El otro grupo es de inversores locales. Es una reunión de negocios delicada. Necesito a alguien de confianza. Asentí sin darle más vueltas. Habíamos tenido mesas importantes antes. Me preparé como siempre, repasé el menú en japonés, recordé algunas frases de cortesía básica, y llegué media hora antes de mi turno para asegurarme de que todo estuviera perfecto. Lo que no sabía era que esa mesa iba a cambiar muchas cosas. No solo para los empresarios. También para mí. El hombre que entró en pánico. A las 12 menos 10 llegó el primer grupo. 3 hombres de traje, mexicanos, de esos que entran a un lugar y de inmediato revisan si la gente los está mirando. Venían con una energía tensa, de quien lleva semanas preparando algo importante y teme que falle en el último momento. El que parecía el líder se llamaba Rodrigo. Lo supe porque sus acompañantes lo llamaban así. Tendría unos 45 años, cabello peinado hacia atrás, reloj caro, modales de quien está acostumbrado a que le abran las puertas. Los saludé, los acomodé, ofrecí agua y les di unos minutos. Puse discreta atención a su conversación sin interferir. Hablaban de cifras, de porcentajes, de una firma que esperaban cerrar ese día.
Noté que Rodrigo miraba el reloj con frecuencia. A las 12:15 llegó el empresario japonés. Entró al salón con la calma de alguien que no necesita demostrar nada. Lo acompañaban 2 personas de su equipo. Era un hombre mayor, de unos 70 años, con el cabello completamente blanco y una postura que transmitía décadas de autoridad tranquila. Se llamaba, según supe después, Kenji Murakami. Era dueño de un consorcio de manufactura con presencia en 12 países. El acuerdo que se iba a firmar esa tarde representaba una inversión de varios millones de dólares en una planta industrial en México. El problema apareció en los primeros 5 minutos. El intérprete que Rodrigo había contratado no llegó. Le marcaron al teléfono, no contestó. Le enviaron mensajes, nada. Alguien del equipo murmuró que había habido un accidente de tráfico en la avenida principal y que tal vez estaba atrapado. Rodrigo mantuvo la compostura al principio, sonriendo y haciendo señas amables hacia el señor Murakami, quien respondía con cortesía pero con una expresión que dejaba claro que no entendía lo que estaba pasando. Me acerqué a servir el agua cuando escuché a Rodrigo decirle en voz baja a uno de sus acompañantes: ¿Qué hacemos? Murakami no habla español y mi inglés no alcanza para una negociación de este nivel. No lo pensé. No calculé. Simplemente hablé. Disculpe, dije en voz baja, dirigiéndome a Rodrigo. Si me lo permite, yo hablo japonés. Podría ayudarlos mientras llega su intérprete. Rodrigo me miró como si no hubiera escuchado bien. Me estudió de arriba abajo con esa expresión que dice me está tomando el pelo, sin decirlo con palabras. ¿Usted habla japonés?, preguntó. Sí, señor. No soy intérprete profesional, pero lo hablo con fluidez. Si lo desean, puedo intentarlo. Hubo un silencio breve. Uno de los acompañantes de Rodrigo hizo un gesto con la cabeza como diciendo que tenemos que perder. Y Rodrigo, con una mezcla de duda y desesperación, asintió. Me acerqué a la mesa del señor Murakami. Me presenté en japonés, expliqué la situación del intérprete con respeto y honestidad, y le pregunté si aceptaba que yo sirviera como apoyo temporal mientras resolvían el contratiempo. El señor Murakami me miró por un momento largo. Luego sonrió. No una sonrisa de condescendencia, sino una sonrisa de reconocimiento genuino. Y respondió en japonés que agradecía la gentileza y que aceptaba con gusto. Rodrigo, que no había entendido ni una palabra del intercambio, me miró con los ojos un poco abiertos. ¿Qué dijo? ¿Qué acepta?, respondí. ¿Desea que empecemos? Lo que ocurrió en esas 3 horas. No voy a fingir que fue sencillo. Interpretar una negociación de negocios no es lo mismo que ayudar a un turista a pedir el platillo del día. Hay terminología técnica, matices culturales, silencios que significan cosas distintas dependiendo del contexto. En la cultura japonesa, una pausa larga puede significar consideración profunda o puede significar incomodidad. Equivocarse en esa lectura puede arruinar semanas de trabajo. Pero yo llevaba años observando personas. Eso también es parte de ser camarera durante casi 4 décadas. Aprender a leer lo que la gente no dice. Aprender cuando alguien está satisfecho y cuando está molesto aunque sonría. Aprender cuando una conversación va bien y cuando hay algo que está crujiendo por debajo. Serví la comida, traduje las conversaciones, hice las aclaraciones necesarias cuando había conceptos que no tenían equivalente directo. Cuando el señor Murakami hizo una observación cultural sobre la importancia de la confianza a largo plazo por encima de la ganancia inmediata, encontré la manera de transmitírsela a Rodrigo de forma que resonara. Que no sonara como una crítica sino como una invitación. Rodrigo escuchó. Y algo en él cambió en ese momento. Lo vi en su postura. Se reclinó un poco hacia atrás, respiró profundo, y respondió con más calma que en toda la hora anterior. El intérprete nunca llegó. La reunión duró 3 horas. Al final, el señor Murakami y Rodrigo firmaron los documentos preliminares del acuerdo. Lo que nadie esperaba que pasara después. Cuando los comensales estaban por retirarse, el señor Murakami pidió hablar un momento conmigo. En japonés, me preguntó mi nombre completo. Se lo di. Me preguntó cuántos años llevaba trabajando ahí. Le respondí. Luego me preguntó,
con una directness que los japoneses mayores a veces tienen y que puede sorprender si no se conoce la cultura. ¿Le pagan bien por lo que sabe? La pregunta me tomó por sorpresa. Sonreí con calma y respondí que era un trabajo honesto y que me sentía cómoda. Él asintió. Y luego dijo algo que tardé un momento en procesar. El conocimiento que usted tiene vale mucho más de lo que cree. Espero que las personas a su alrededor lo sepan también. No respondí nada. Solo agradecí con una pequeña inclinación de cabeza, como le había visto hacer a él durante toda la tarde. Cuando se fueron, don Aurelio se acercó a mí con una expresión que no le había visto antes. Dolores, me dijo, ¿qué acaba de pasar? Le expliqué brevemente. Me escuchó en silencio. Al final me dijo. Rodrigo quiere hablar con usted antes de irse. La conversación con Rodrigo. Me encontré con él en el vestíbulo del restaurante. Venía sin sus acompañantes, lo cual ya me pareció significativo. Era un hombre que claramente no estaba acostumbrado a buscar a nadie, sino a que lo buscaran a él. Y sin embargo, ahí estaba. Señora Dolores, dijo, y noté que esta vez usó el señora con un peso diferente al que habría tenido al inicio de la tarde. Quiero agradecerle. Usted salvó la reunión hoy. Solo hice lo que pude, respondí. No, escúcheme. Yo llevo meses negociando con Murakami. Hubo momentos esta tarde en que algo cambió en él, y yo no entendí por qué hasta que me di cuenta de que usted había dicho algo que lo tranquilizó. ¿Qué le dijo en ese momento? Le expliqué el contexto cultural. Le expliqué lo que el señor Murakami había querido comunicar cuando habló de confianza y tiempo. Rodrigo me escuchó con una atención que pocas veces se ve en alguien de su posición. Eso es lo que rompió el hielo, dijo en voz baja, como hablándose a sí mismo. Luego me miró. Tengo que preguntarle algo, y espero que no le moleste la pregunta. ¿Usted siempre ha trabajado como camarera? Lo pregunté sin ironía. Se lo vi en los ojos. Toda mi vida, respondí. ¿Y nadie le ha ofrecido otra cosa? A veces la vida nos pone donde nos pone, dije. Y uno aprende a florecer ahí. Hubo un silencio. Rodrigo sacó una tarjeta de su cartera y me la extendió. Si alguna vez quiere hacer otra cosa, o si tiene alguna necesidad en la que yo pueda ayudar, llámeme. Le debo más de lo que puede imaginarse. Tomé la tarjeta. La guardé con cuidado. Y le dije lo que sentí que era verdad. La reunión salió bien porque usted también supo escuchar esta tarde. Eso no es poca cosa. Él sonrió. Una sonrisa sin pose. Y se fue. Lo que me quedó resonando. Esa noche, después de mi turno, fui a casa en el metro como siempre. Me senté en el vagón con los pies cansados y la cabeza llena de palabras en 4 idiomas. Pensé en el señor Murakami y en su pregunta. Pensé en lo que me había dicho sobre el conocimiento y su valor. ¿Hasta dónde había llegado yo con lo que sabía, y cuánto de eso había sido reconocido en mi vida? No lo digo con amargura. Lo digo como una pregunta honesta, de las que uno se hace cuando ha vivido suficiente para mirar hacia atrás sin distorsiones. Tenía 58 años. Había aprendido 5 idiomas por necesidad y por amor al conocimiento. Había atendido miles de mesas. Había resuelto problemas que no eran mi responsabilidad, había sido el tipo de persona que cuando falla algo, encuentra la manera de que no se out. Y sin embargo, nunca me había detenido a preguntarme si lo que yo valía era proporcional a lo que recibía. No hablo solo de dinero. Hablo de reconocimiento. De ser vista. Esa noche entendí algo que llevaba años intuido pero nunca formulado. Hay una diferencia enorme entre ser útil y ser valorada. Yo había sido muy útil durante muchos años. Pero si algo me había faltado, era sentir que las personas que me rodeaban, dentro y fuera del trabajo, entendían lo que yo representaba. Si alguna vez te hicieron sentir invisible dentro de tu propio entorno, sabes exactamente de lo que hablo. Lo que vino después. En las semanas siguientes, ocurrieron cosas que no esperaba. El señor Murakami, antes de regresar a Japón, envió una carta al restaurante dirigida a mí. Escrita en japonés, con una caligrafía cuidadosa. En ella agradecía mi intervención, no solo por el resultado práctico,
sino porque decía que mi presencia había devuelto a la reunión un tono de humanidad que, según él, hacía falta en demasiadas mesas de negocios. Adjuntó un sobre. Dentro había una cantidad de dinero que no esperaba. Una cantidad significativa. Y una nota que decía simplemente, por lo que sabe. Por cómo lo usó. Don Aurelio me llamó a su oficina cuando llegó el sobre. Me lo entregó con una expresión que mezclaba sorpresa y algo parecido al respeto. Dolores, me dijo, lleva usted más de 20 años aquí y nunca la he visto fallar. Pero lo de la semana pasada fue otra cosa. Solo hice lo que pude, don Aurelio. No. Usted hizo lo que muy poca gente sería capaz de hacer. Y quiero que lo sepa. Era la primera vez en 20 años que me decía algo así directamente. La llamada de Rodrigo. 3 semanas después, Rodrigo llamó. No para agradecerme de nuevo, sino con una propuesta concreta. Me explicó que su empresa tenía operaciones internacionales y que frecuentemente necesitaban personas que pudieran tender puentes culturales en negociaciones sensibles. No interpretación formal, sino acompañamiento. Presencia. La capacidad de leer una sala y comunicar lo que los documentos no pueden comunicar. Me ofreció un trabajo de asesoría. Medio tiempo, compatible con mi trabajo en el restaurante si así lo deseaba. Con una compensación muy superior a lo que ganaba en propinas en un mes. Pedí tiempo para pensarlo. Me lo dio. Estuve 3 días pensando. No en el dinero, aunque el dinero importa y sería deshonesto decir que no. Estuve pensando en lo que significaba ese ofrecimiento. En lo que decía sobre el tramo de vida que tenía por delante. En si estaba dispuesta a dejar que las cosas cambiaran. Lo que me decidió fue recordar la pregunta del señor Murakami, ¿le pagan bien por lo que sabe? La respuesta honesta era que no y que si yo no hacía nada al respecto, nadie más lo haría por mí. Llamé a Rodrigo. Acepté. Lo que nadie en mi familia entendió al principio. Mis hijos reaccionaron con desconfianza. El mayor, Ernesto, me preguntó si estaba segura de que era legítimo. La menor, Patricia, me dijo que a mi edad no debería estar asumiendo nuevas responsabilidades. Mi cuñada, que siempre tenía una opinión sobre todo, comentó en una reunión familiar que quién sabe qué querrá ese señor a cambio. Lo escuché todo. Lo procesé. Y luego hice algo que quizás hace años no habría hecho, no expliqué, no justifiqué, no pedí permiso. Solo seguí adelante. Porque había aprendido algo esa tarde en el restaurante que no tenía que ver con japonés ni con negocios internacionales. Había aprendido que el conocimiento solo sirve si uno está dispuesto a usarlo. Y que esperar a que otros te reconozcan puede convertirse, si no se tiene cuidado, en una espera que dura toda la vida. ¿Hasta dónde debe uno esperar a que la familia lo vea antes de empezar a verse a sí mismo? Esa es una pregunta que me hice muchas veces en esos meses. Y que todavía hoy, cuando la pienso, me parece de las más importantes que puede hacerse una persona. La segunda reunión con Murakami. 4 meses después, hubo una segunda reunión. Esta vez en las oficinas de Rodrigo. El acuerdo había avanzado y había puntos técnicos que resolver. Rodrigo me pidió que estuviera presente. Fue diferente a la primera vez. En el restaurante yo había actuado por instinto, sin preparación. Esta vez había estudiado los materiales, había revisado la terminología técnica, había conversado con Rodrigo durante 1 hora antes de que llegara la delegación japonesa para entender cuáles eran los puntos más delicados. El señor Murakami me reconoció en cuanto entré a la sala. Me saludó con una inclinación más pronunciada de lo usual, que en su cultura es un gesto de respeto significativo. Me presentó a su equipo como la señora Dolores, quien tiene el don poco común de hablar con el corazón además de con las palabras. Tardé un momento en procesar el cumplido. Cuando lo hice, sentí algo que no sé cómo describir exactamente. No fue orgullo, aunque había algo de eso. Fue más bien la sensación de que algo que siempre había estado dentro de mí finalmente había encontrado el espacio donde caber. La reunión duró todo el día. Al final, el acuerdo quedó completamente cerrado. Rodrigo firmó los documentos con una pluma que guardaba para ocasiones especiales. El señor Murakami firmó con la misma calma serena con la que hacía todo.
Y yo firmé como testigo, con mi nombre completo, Dolores Fuentes Sandoval. 40 años de trabajo. 5 idiomas aprendidos en los márgenes del tiempo. Y una firma en un documento de millones de dólares como testigo de que todo eso había valido la pena. Lo que no cabe en los documentos. Hay cosas que los contratos no capturan. La reunión fue exitosa por muchas razones técnicas y financieras que yo no soy quien para explicar. Pero también fue exitosa porque en algún momento de esa primera tarde en el restaurante, el señor Murakami y Rodrigo se vieron como personas, no solo como partes de un trato. Y eso ocurrió, al menos en parte, porque alguien que servía el agua en la mesa se tomó el tiempo de explicar lo que las palabras no decían. Eso es lo que hace un intérprete de verdad. No traduce palabras. Traduce intenciones. Traduce silencios. Traduce lo que alguien quiere decir pero no sabe cómo decirlo en el idioma del otro. Yo lo había hecho sin saberlo durante 40 años. Cada vez que leía la mesa y entendía que una pareja estaba celebrando algo importante y merecían espacio. Cada vez que notaba que un cliente estaba incómodo con el ruido y le ofrecía otra ubicación sin que me lo pidiera. Cada vez que encontraba la manera de explicarle a un turista extranjero el platillo más difícil del menú de forma que lo entendiera y lo disfrutara. Yo había sido intérprete toda mi vida. Solo que en el idioma de la atención y el cuidado, que es el más difícil de todos porque nadie te lo enseña formalmente y no tiene diploma ni certificado. Lo que cambió y lo que no. Seguí trabajando en el restaurante. No dejé de ser camarera porque nunca lo viví como algo de lo que hubiera que escapar. Era mi historia. Era lo que me había formado. Reducí un poco mis turnos para tener tiempo para la asesoría, y don Aurelio lo entendió con una generosidad que le agradezco hasta hoy. Mis hijos, con el tiempo, fueron entendiendo. Ernesto fue el primero en reconocer que yo sabía lo que hacía. Patricia tardó un poco más, pero un día me llamó solo para decirme que estaba orgullosa. Eso también importa. No porque necesitara su aprobación para seguir adelante, sino porque las familias son complicadas y cuando algo mejora dentro de ellas, aunque sea lentamente, merece ser reconocido. Mi cuñada nunca dijo nada. Pero dejó de hacer comentarios, que en ciertos casos es la mejor señal de que algo quedó claro. Lo que entendí sobre el valor. Hay una conversación que tengo a veces, en mi mente, con la Dolores de 20 años que aprendía francés con un libro viejo en un cuarto pequeño. Esa joven no tenía recursos, no tenía conexiones, no tenía nada que las personas de ciertos ambientes considerarían ventajas. Tenía hambre de aprender y la disciplina para hacerlo aunque nadie le pidiera que lo hiciera. Si pudiera decirle algo, le diría, lo que estás acumulando tiene un valor que todavía no puedes ver. Que cada idioma que aprendes, cada persona que observas, cada silencio que aprendes a leer, todo eso se va sedimentando en algún lugar dentro de ti. Y que llegará un momento, quizás cuando ya tengas el cabello gris y los pies cansados de décadas de trabajo, en que todo eso emergerá exactamente cuando más se necesita. Y entonces alguien, tal vez un empresario de 70 años con el cabello blanco y una autoridad tranquila, te mirará a los ojos y te dirá que lo que sabes vale más de lo que crees. Y por primera vez en mucho tiempo, lo creerás. Epílogo, 8 meses después. Han pasado 8 meses desde aquella tarde de octubre. Sigo yendo al restaurante 3 días a la semana. Me siento diferente cuando entro, aunque externamente todo es igual, el mantel de lino, el olor a café recién hecho, los mismos pasillos que conozco de memoria. La diferencia es interna. Es que ya no espero que alguien me diga cuánto valgo. Lo sé. He participado en 4 reuniones de asesoría. No todas han sido tan intensas como aquella primera, pero todas me han dejado algo. He conocido personas de culturas muy distintas y he encontrado siempre, en algún punto de la conversación, el hilo común: todos queremos ser entendidos. Todos queremos que quien está frente a nosotros haga el esfuerzo de llegar hasta donde estamos, en lugar de exigirnos que lleguemos nosotros solos hasta ellos. Eso es lo que yo ofrezco. Y ahora sé que tiene un nombre y un valor. La relación con mis hijos mejoró, no de forma dramática, sino de la manera en que mejoran las cosas reales, gradualmente, con tropiezos, con conversaciones difíciles y con otras que fluyeron mejor de lo esperado. Hay más respeto en el trato. Hay menos suposiciones sobre lo que yo puedo o no puedo hacer.
Y hay algo más, algo que me cuesta poco describir porque es de esas cosas que se sienten más de lo que se explican. Hay paz. No la paz de quien ya no tiene problemas, sino la paz de quien ya no depende de la opinión ajena para saber quién es. Para cerrar. Historias como esta muchas veces se guardan en silencio durante años. Las vivimos, las procesamos solos, y raramente las contamos porque no tienen la forma de las historias que se supone que vale la pena contar. No son historias de heroísmo espectacular. Son historias de trabajo silencioso, de conocimiento acumulado en los márgenes, de momentos en que la vida finalmente junta las piezas que uno fue poniendo sin saber muy bien para qué. Hay cosas que solo quienes han vivido lo suficiente pueden entender. Como que el valor de una persona no siempre es visible para los ojos que la miran todos los días. Como que a veces hace falta que alguien de lejos, alguien que no tiene ninguna razón para hacerlo, te diga lo que los cercanos olvidaron decirte. Si algo de esto te resulta cercano, aquí no estás solo. Yo aprendí, más tarde de lo que me habría gustado pero a tiempo todavía, que ayudar no significa hacerse invisible. Que el conocimiento que uno carga tiene peso y merece espacio. Que estar en servicio de los demás es hermoso y digno, pero nunca debe confundirse con no merecer ser visto. Ese día en el restaurante, frente a un hombre que valía cientos de millones y que entró en pánico porque no podía comunicarse, entendí que lo que yo tenía no era menor que lo que él tenía. Era diferente. Complementario. Necesario. Y que la dignidad no depende del título que uno tenga, sino de la claridad con que uno sabe lo que vale. Eso aprendí a mis 58 años, con los pies cansados y el corazón más liviano que en muchos años. ¿Y tú? ¿Hubo algún momento en tu vida en que alguien, quizás alguien inesperado, te hizo ver lo que tú mismo no habías podido ver? ¿O al contrario, hubo personas cercanas que tardaron demasiado en reconocer lo que tú habías dado siempre? Cuéntame. Me gustaría saber tu historia.